quiero decirles, hermanos, que esta parte es la segunda advertencia que se da con respecto a lo que Dios prohíbe o ha dado al pueblo, y que el pueblo ha tenido dificultades para echar mano de esa bendición que Dios le da. Amén. En el primer capítulo, en el capítulo gloria al nombre del Señor, en el capítulo 13, ahí hablábamos anteriormente de la experiencia que tiene la persona con respecto a vivir, bendito sea el nombre del Señor, de preservar la fe en el Señor. Ahora acá, una vez más, vine hablando de lo que con respecto al reposo que Dios da a la vida del creyente. Amén. Este tema es bien bonito porque uno aprende realmente qué es el reposo en Dios. Amén. Que no se refiere a ningún a ninguna actitud de inactividad. No está hablando el reposo aquí de no estar activo, sino que habla de otra bendición que Dios le da a la gente, a las personas. A su pueblo se lo dio en el tiempo pasado y a nosotros pues se los ha concedido en este tiempo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 4 de Hebreos, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado, ¿verdad que se dice? Perezca, no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siéntense. Aleluya. Un poco larga la lectura, pero importantísima. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos saludar a los que nos están mirando, y aquí hay personas que están siempre pendientes del estudio los días lunes.
Hoy, como decía al inicio, queremos hablar de la segunda advertencia con respecto a que no sea que no alcancemos el reposo de Dios. O sea, el peligro que corre el cristiano de no alcanzar el reposo de Dios. Amén. Cuando se lee esta lectura de la palabra, uno tiene posiblemente algunas ideas con respecto a ellas, porque menciona algunas cosas de las que algunas personas dentro de lo que es la religiosidad hablan con respecto al reposo. Realmente aquí la Biblia, hermanos amados, está enfatizando cosas más importantes que la inactividad de las personas. Cuando digo inactividad de las personas, Dios no está hablando de que la gente deje de estar activo por un día para de esa manera decir que por eso está agradando a Dios. Aquí la Biblia no se está refiriendo a eso. Amén. La Biblia está hablando de cosas muy diferentes. Por eso leímos todo lo que es esa parte del capítulo 4. Casi lo terminamos, solo nos quedaron 3 versículos más para terminar. Pero escuche bien usted. Lo primero es que la Biblia dice aquí que hay que tener temor. O sea que la primera advertencia con respecto a la bendición que Dios le ha dado a su pueblo es tener temor. De una manera directa, dice, contundente, dice: temamos, no sea que no alcancemos el reposo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es el reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo que se nos ofrece en Dios? El significado, dice, del reposo del creyente se ve al mirar las ilustraciones, no a los versículos 4 y 9. Reposo no significa inactividad, es lo que le estaba hablando yo. Reposo para el creyente no significa inactividad. Dios no se ha mantenido inactivo desde la creación. O sea, la gente cree que Dios, cuando habló y dijo que había creado los cielos y la tierra y todo lo que había hecho en tantos días, dice que, y de ahí la Biblia dice, y reposó Dios. La gente cree que Dios se sentó a no hacer nada. Dios nunca ha estado inactivo. Dios siempre ha estado pendiente del universo y de la creación de todo. Entonces, si Él ha estado activo, significa que Él nunca se sentó a reposar. La palabra allí con respecto a reposo, Dios dice que no se ha mantenido inactivo desde la creación. Él ha estado muy activo. Él ha estado administrando el universo y obrando. Escuche bien, qué importante. Él ha estado ministrando el universo y obrando la salvación para los seres humanos. Amén. Preparando el plan de salvación para los seres humanos. Dios nunca se detuvo, aleluya, como algunos pueden pensar, que Dios se sentó en una silla o se sentó en algún lugar y dijo a reposar todo el día que había dicho que iba a reposar. Eso no es verdad. Dios no puede estar de esa manera, porque Dios no es como nosotros. Mi alma alaba la gloria del Señor. Amén. Él ha estado, dice, administrando el universo y obrando la salvación del hombre. Alabado sea el nombre, desde tiempos pasados. Mire usted lo que la Biblia nos enseña. En el capítulo 14 del Proverbio, si lee conmigo, usted va a encontrar lo que la Biblia nos enseña. Les motivaría a que por favor lean la Biblia para que no sientan muy pesadas los 40 minutos que vamos a hablar. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta grande bendición de parte del Señor, nos damos cuenta, alabado sea el nombre del Señor, de que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros de manera maravillosa e importante. Déjenme que les lea exactamente el texto bíblico que quiero 100% leerles. Mi alma alaba la gloria del Señor. Vea usted, por tanto dice, por lo tanto cuando la alabado sea el nombre del Señor, déjenme corroborar bien acá este detalle que tengo acá. Sí, estoy acá. Gloria al nombre del Señor. Dios es grande y maravilloso. Cuando la Biblia, vamos a leer, hermano, mejor el Mateo capítulo 11, dejemos el proverbio para más tarde. Cuando la Biblia habla de reposo para el creyente, no quiere decir un estado
o vida de inactividad. ¿Está escuchando eso? Cuando la Biblia habla de reposo para el creyente, no está hablando de una vida de inactividad para el creyente. No quiere decir que el creyente se siente o se acueste o ande relajándose o haciendo lo que quiera. No quiere decir que el creyente sea liberado del deber y la responsabilidad. Por lo contrario, el reposo del creyente quiere decir algo mucho más significativo y esperanzador. De hecho, dice, ofrece la esperanza más gloriosa que se puede imaginar para el hombre. O sea que tiene una esperanza más gloriosa. Ahora existe el reposo de la satisfacción y el placer de la vida y el trabajo de uno. Eso que le acabo de leer dice que existe el reposo de la satisfacción y el placer con la vida y el trabajo. Escuche esto. Cuando alguien trabaja, cuando alguien en la vida está satisfecho, se sienta a observar lo que ha logrado. Esa es una existencia de reposo, de satisfacción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No está hablando de reposo para agradar a Dios, o sea, que está satisfecho por lo que ha logrado, por lo que ha hecho. Ahora, Mateo capítulo 11, verso 29, el texto que le dice, llevad mi yugo, ¿verdad que así dice? Sobre vosotros. ¿Lo está leyendo conmigo? Mateo 11, 29, así dice, llevad mi yugo. O sea que cuando un creyente realmente cree y confía en Dios, él recibe el reposo de Dios en una profunda sensación de cumplimiento con su vida y obra. Escuche usted, por eso estamos leyendo el texto bíblico. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? ¿Para qué? De ese reposo que está hablando la Biblia. Cuando uno lleva el yugo y la carga del Señor con satisfacción, el alma va a reposar. No está hablando de usted diga, hermano pastor, el sábado no trabajo porque es el día del Señor. No, usted no se puede olvidar de sus responsabilidades. Usted el sábado puede tomar agua. Usted el sábado, si el hijo se le golpea, lo levanta. Gloria a Dios. Dios también hace lo mismo con usted. Jesús hizo eso en día de reposo, humanamente hablando, cuando estaba en su día de ministerio. Dice que entró al templo y una mujer encorvada, ¿se recuerda? Y ahí dice que hizo el milagro y lo reprendieron por lo que había sucedido. Y Cristo le dijo, son una manada de hipócritas, alabados el nombre del Señor, porque le daban mayor valor a un día en sí que a la obra poderosa del Señor. ¿Qué hizo Dios en aquella vida? Darle descanso físico y espiritual. Y Dios nos llama a nosotros a ese reposo espiritual. Dice el texto bíblico una vez más para que lo analicemos, porque el texto que nosotros lo aplicamos a otras cosas. Pero escuche bien, llevad mi yugo sobre vosotros. Lo primero que Dios nos invita es que llevemos su yugo. En el sentido, cuando habla de yugo, está hablando de llevar ¿qué? ¿De llevar qué? De llevar su responsabilidad, de llevar una vida que agrade, una vida que honre a Dios. Lleven mi yugo, o sea, vayan con mi yugo, dice vosotros, y aprended de mí, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El creyente necesita amar a Dios, servirle a Dios, trabajar para Dios, y su alma va a estar descansada. Amén. Leamos un versículo más de la palabra del Señor, o más bien leamos ese mismo texto que leímos en Hebreo capítulo 4 verso 3, que no lo hemos repetido, pero dice ahí, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Escuche usted, creyente han entrado en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahí está hablando que reposó Dios del séptimo día. Pero ¿por qué reposó?
estaba reposando al ver la obra de sus manos que había hecho. Él no se quedó sentado en un lugar, él estaba satisfecho, él estaba ministrando eso mismo. Eso mismo, usted sabe que el universo sin el sostenimiento de Dios se cae. Usted sabe que Dios sostiene el universo. Si Dios se sienta a bajar las manos, se cae todo. Aleluya. Si Dios se duerme a descansar, Dios no duerme, ¿sabe? O sea, Dios nunca ha descansado. Entonces el creyente tiene que entender. Ahora veamos el otro tipo de reposo. Les hablé del primer reposo, ¿verdad? Que era un reposo de satisfacción, dice, complacer o complacer la vida. El segundo reposo, dice, existe el reposo de la liberación y de la salvación. O sea, existe esa parte del reposo que dice que es el reposo de Canaán. Cuando Dios liberó a al pueblo Israel de Egipto, lo liberó. Ese reposo es uno, lo liberó y lo trajo a la tierra de Canaán, según el capítulo 5, el versículo 5, el libro que hemos leído, el capítulo que leímos de Hebreo, y versículo 6. La tierra prometida de Canaán es una especie, dice, de paraíso y de reposo eterno que Dios ha prometido a los creyentes. O sea que esa parte que Dios le dijo que los iba a llevar ahí, Jehová, al pueblo de Israel, era una especie de paraíso para el pueblo de Israel. La esclavitud de los judíos por Egipto era una especie de atadura y de esclavitud del mundo sobre el hombre. Eso también habla en parte de la atadura que nosotros teníamos estando en el mundo. Dios lo liberó. Leo, las andanzas y divagaciones por el desierto son una especie de lucha, pruebas, tentaciones y tormentas diarias de la vida que una persona tiene que atravesar en esta vida. O sea, todo eso que pasó Israel, a nosotros también se lo va a dar en esta vida. Las personas cristianas de hoy quieren vivir un evangelio muy bonito. A mí me da pesar de que la gente llega a las grandes congregaciones más bien a bailar, a comer. Salen tan divertidos que no tienen pruebas, a hacer danzarinas, mímicas, a hacer mates. Otros llevan, hermanos amados, hoy el modernismo en algunas iglesias cristianas que usan de unos métodos extraños, raros, que han venido, a participar en las congregaciones de unas danzas chabacanas, unas danzas raras y extrañas que la gente hace. Se cubren de aquí hasta abajo, pero unos mates medios sexuales que hacen. Amén. Es verdad. Pastores que bailando, supuestamente echan fuera demonios. O sea, se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la decencia en las congregaciones. Y por otro lado hay otras congregaciones muertas, como algunos que veo, Gloria a Jesús, que no alaban a Dios, que no glorifican al Señor, que parecen momias. O sea que es una cosa extraña que uno ve, porque la gente pareciera que no ha entrado en el reposo, porque alguien que su alma está regocijada lo expresa a Dios de la manera más correcta, porque aprende de Dios a través de la palabra y sabe expresarle a Dios gratitud. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos se gozan de la bendición del Señor? El reposo del creyente quiere decir la liberación y la salvación más gloriosa que se puede imaginar. O sea, ese es nuestro reposo, la liberación y la salvación más gloriosa. Los liberó el Señor de la esclavitud del pecado y ahora tenemos una salvación tan grande. ¿Cómo no vamos a estar reposados? ¿Cómo no vamos a meditar en ello y descansar sabiendo que Dios ya los liberó? Que el diablo no los trae con un lazo colgado en el cuello, jalándolos para acá. Ese lazo se rompió. Que el diablo no los anda con unas cadenas en los pies y jalándolos para el mundo. Las cadenas se rompieron. Dice, los liberó y los salvó. ¿Dónde quedamos? Salvos.
apartados para el Señor. Diga gloria a Dios. Y en esa posición nosotros tenemos que vivir una vida de plenitud de cristianismo, de vida cristiana que alabe y bendiga la gloria del Señor. Diga gloria a Dios, hermano amado. El reposo del creyente quiere decir la liberación y salvación de la esclavitud y atadura de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. El reposo del creyente quiere decir el reposo de la conciencia cuando uno ha dejado de luchar en dicen las divagaciones de la vida por el desierto, las pruebas, las tentaciones y tormentas de la vida. Uno reposa cuando ha pasado esas pruebas terribles, que siente que la arena del desierto le ha envuelto. Alabado sea el nombre del Señor. Y que el sol latente del desierto le está quemando, pero al otro lado pasa, llega a la Canaán prometida. Uno se puede sentar a decir: en el nombre del Señor he vencido, he podido salir de graves dificultades. Usted y yo nos enfrentamos día con día, alabado, grandes luchas. Por eso debemos nosotros de saber que estamos en un reposo. No podemos descuidar esa parte. Otra parte importante, el reposo del creyente, dice que quiere decir el reposo de la conquista y el triunfo. Si usted no ha conquistado y no ha triunfado, le falta ese reposo. Usted tiene que, aleluya, como dice el texto bíblico, ir andando y llorando, pero al regreso trayendo las grandes cantidades de gavilla, de bendición del Señor. Y usted se va a sentir regocijado porque ha conquistado y ya ha triunfado en la vida cristiana. Diga gloria a Dios, hermano. Dice el Éxodo capítulo 33, yo solo leo para que avancemos. El Éxodo capítulo 33, verso 14. Y me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso dice la palabra de Dios. Cuando Dios está en nosotros, Él va con nosotros, su presencia va con nosotros, nos va a dar descanso al final de un triunfo glorioso. 3. El reposo, existe el reposo de un nuevo día, de otro día que será mucho mejor que este día, un día que traerá perfección y vida eterna al alma humana. O sea, existe ese otro reposo glorioso. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo que estamos leyendo de Hebreo. Dice: otra vez determina un día. ¿Ven? Existe otro reposo. Otra vez determina un día, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se está hablando la palabra del Señor en esta parte, que el reposo, ese reposo habla del reposo de la confianza y de la confirmación del conocimiento, de la esperanza, de la paz perfecta en el futuro. O sea, tenemos un día que nos está esperando. Un día glorioso donde terminará todo. Pero ¿cuál es la recomendación? Cuando David habló, dijo, no, David dijo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros no podemos, hermanos amados, les voy a explicar algo importante. Los no convertidos tienen corazón de piedra. Los cristianos evangélicos tenemos corazón de carne. Explico entonces: un corazón de carne se puede endurecer. El que es de piedra necesita ser cambiado. Y el corazón que se puede endurecer es el que es de carne. Y entonces estamos hablando de cristianos que se endurecen del corazón. Ya no oyen la voz de Dios. Ya no descansan en las promesas de Dios. Ya no están tranquilos en las promesas de Dios. Ya no están satisfechos en el Evangelio. Y saben que nosotros tenemos un elemento en nuestra vida que nunca está satisfecho con las cosas de Dios. Le gustan las cosas del mundo. Le atraen las cosas del mundo, se llama carne. Pero nosotros no podemos darle lugar a la carne. Tenemos que luchar en contra de eso y vivir una vida que Dios la acepte cada día. Diga gloria al nombre del Señor. Así cansados, alaben al Señor, hermanos amados. Diga gloria a Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, vamos leyendo entonces Apocalipsis 13, 14, o 14, 13, perdón.
14:13, la Biblia dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes dicen? Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aquí cuando dice sus obras con ellos siguen, yo entiendo que está hablando de que son corazones que oyeron la voz de Dios, que obraron según lo que escucharon. A nosotros se nos llama la atención. Yo quiero llegar también al corazón de aquellos miles de hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Usted tal vez no lo va a creer, pero en una semana hay un aproximado de 1,000 a 800 personas que están mirando estos videos, o por lo menos los están pasando a ver un tantito. Decirles que por favor atiendan la voz de Dios y que no endurezcan el corazón al llamado que Dios hace al creyente a vivir en su reposo. Amén. No estoy hablando con respecto a este texto bíblico, no está llamando a inconversos, está llamando a conversos. Y nosotros lo usamos para predicarle al inconverso. Y el inconverso no puede oír la voz de Dios porque él tiene corazón de piedra. Te está llamando al creyente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios los viene hablando a nosotros de manera muy especial y los viene hablando como a hijos. Los viene tratando bien desde a ratos. Va a llegar el día que los va a tratar mejor todavía. Diga gloria al Señor, porque Él es tan maravilloso que como conoce nuestra vida, Él sabe si estamos atendiendo su voz o no. Entonces invitamos a nuestros oyentes que por favor no endurezcan el corazón. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ve usted, ya prácticamente estoy terminando ese versículo primero. Sucede lo siguiente: podemos perder el reposo de Dios, podemos no alcanzar. ¿Ve? Por eso estamos hablando de eso, que no hay que endurecer el corazón, porque podemos perder el reposo de Dios. Podemos no alcanzar. Dice que a Israel le sucedió y a nosotros nos puede suceder. A Israel ya le aconteció, a nosotros nos puede suceder también. Por lo tanto debemos temer, no sea que los perdamos. La palabra temer significa que debemos estar activamente atemorizados y preocupados, no sea que no alcancemos el reposo de Dios. Así es. Debemos de estar pendientes. A algo que el creyente debe temblarle es a no tener comunión con Dios. Amén. Aleluya. Fíjense que nosotros le temblamos a las cosas de este mundo y estamos bien malitos. Sí. Es verdad. Entonces Dios nos llama a que seamos temerosos. El asunto el asunto es de crítica importancia en un asunto de vida o muerte, de vida eterna y muerte eterna. O sea que se debe atender. Por eso debemos temer a no perder el reposo. Leamos la Biblia, Lucas capítulo 1, verso 50. 1:50 de Lucas. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Alabado sea el nombre. ¿Qué estamos llamando? A ser temerosos con respecto a no perder ese reposo glorioso. En el libro de Filipenses 2:12, se los leo, ustedes lo hayan, después lo escriben. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor, dice la palabra de Dios. O sea que debe haber una atención, hermanos amados, no así de manera sencilla a las cosas de Dios, sino una atención, hermanos amados, que de verdad, hermanos, satisfagan las demandas de la palabra del Señor. Diga gloria a Dios. Dos,
podemos no alcanzar el reposo de Dios porque se ha predicado la buena nueva del reposo. El reposo de Dios se le predicó a Israel alto y claro. No hubo justificación porque Israel conocía de la buena nueva de la gloria de Dios. O sea, no hubo excusa para Israel decir que se extraviaron porque no se les dieron las cosas y la dirección bien. Dios mismo con su presencia los guió, los metió al desierto, los llevó por el desierto e intentó entrarlos a Canaán. Pero ahí desistieron, ahí murmuraron, ahí se volcaron contra Dios, ahí se endurecieron de corazón, ahí se convirtieron en idólatras, ahí se pusieron a jugar y a comer, ahí se pusieron a murmurar, ahí se pusieron a hablar mal de Dios, ahí se pusieron a quejarse de lo que Dios les daba. Amén. Ahora bien, vamos leyendo un poquito más, gloria al nombre del Señor. En el versículo 3, la palabra de Dios dice: podemos no alcanzar el reposo de Dios porque Dios ha jurado que los incrédulos no entrarán en su reposo. Versículo 3: pero los que hemos creído, escuche usted, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Escuche usted, los incrédulos no pueden entrar en el reposo. Y le voy a decir algo, amados hermanos: nadie en este mundo los conoce más que Dios. Amén. Dios sabe si lo que usted profesa es verdad o es falsedad. Amén. Dios sabe si usted es cristiano de a de veras, de corazón entregado o no. A Dios no se le puede engañar, a Dios no se le puede andar con tramas o falseándole, a Dios no se le puede engañar. Dios conoce a su pueblo. Dios sabía qué tipo de pueblo estaba sacando de Egipto y los trajo, y no le faltó, hermano, como yo siempre le he explicado a usted. Dios no lo va a faltar en nada a nosotros, porque Dios no va a quedar ningún, hermano amado, ninguna, digamos, manera de que el hombre señale a Dios como culpable con respecto al fracaso nuestro. Dios no va a cargar con las responsabilidades inadecuadas nuestras. Dios va a decir: yo estuve allí, yo te ayudé, yo te hablé, yo te extendí mi mano, yo te presté, yo te di la salvación y tú no la cuidaste. Diga gloria al Señor. Pareciera que esto no afecta mucho a las personas oyentes, pero deberían de recapacitar con respecto a las vidas simples que lleva la mayoría de evangélicos. Amén. Al no ser comprometidos con la causa que Dios ya comenzó en nuestra vida, a no sostener aquello que Dios le ha dado a cada creyente cristiano. Diga gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dice la palabra de Dios que si alguien ya creyó en Él, dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. O sea que Dios no está de acuerdo con el no creyente, con el que no cree en las palabras del Señor. Una advertencia para el creyente: podemos no alcanzar el reposo de Dios porque el reposo de Dios realmente existe. La verdad del reposo de Dios es una realidad viva, y el reposo de Dios ha existido desde su creación. La buena nueva del reposo de Dios no es una dice invención ni una esperanza falsa creada por la imaginación del hombre. No es un mecanismo de escape usado por algunos para manejar su temor a la muerte. El reposo de Dios es verdad, es una realidad viva que existe y es verdad. Por lo tanto, si una persona ignora, descuida o niega el reposo de Dios, puede no alcanzarlo. Sí, amén. O sea que tiene que haber una constante seguimiento a lo que Dios le ha dado a la persona. Diga gloria a Dios. La promesa de Dios de un nuevo día, como David decía, muestra que hay un reposo para el pueblo de Dios. Ahí habla en el versículo 7 de esa palabra que hemos estado leyendo. Diga gloria al Señor. Seguimos, hermano, voy un poco rápido, el tiempo nos está avanzando. Dice también que el reposo de Jesucristo, de toda obra de nuestro, dice toda obra nuestra
que hay un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10 dice la palabra: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, dice, ¿verdad? ¿Está leyendo esa parte? Como Dios de las suyas. Mi alma alaba la gloria del Señor. Este versículo que hemos leído igualmente se puede aplicarse al hombre y a Cristo. La mayoría de los comentaristas lo aplican al hombre diciendo: cuando el hombre entra en el reposo de Dios, deja de luchar a través de todas las pruebas y tentaciones de la vida, en los vence y triunfa. Cuando el hombre termina, entra en ese reposo, al descanso eterno. Está hablando ya del descanso eterno. Amén. Deja de luchar. Gloria a Dios. Reposa de una vez y para siempre. Tranquilo. Ahora, dice la palabra del Señor también en este texto el número 11. Por ahí vamos ahorita, hermanos, vamos al número 11 y 13. Podemos, dice también, no alcanzar el reposo de Dios porque una persona puede caer en la incredulidad. Veamos tres cosas importantes. Primero, una persona puede obrar para entrar en el reposo de Dios o caer en la incredulidad. La palabra procurar significa esforzarse, dar tanta diligencia, ser celoso, empeñarse ansiosamente, hacer el esfuerzo de uno mismo, darse prisa. No dice hay cabida para la soñolencia, ni pereza, complacencia, ni aletarganismo, a menos que una persona procure con toda diligencia caer tanto como yo, dice, creerá tanto como yo, Israel, como cayó Israel, Y recuerden la experiencia de Israel, dice, las personas procuraron por un tiempo y luego cayeron en un tiempo, procuraron nuevamente y luego cayeron nuevamente. O sea que aquí se le llama creyente. Leamos el texto bíblico para que lo entendamos mejor. Versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea que allá nos explica lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos intentaban entrar, pero luego dejaban. Amén. Quiero, hermanos amados, solamente hacer una aplicación con respecto a esto que acabo de decir. Los que intentan. La vida cristiana demanda que el creyente sea constante en todo. En todo. No hay nada en la que Dios no le demande al creyente menos. En todo le demanda. Entonces, cada cristiano debe de responder a esa demanda que Dios le hace. Ahora, Dios no demanda al creyente porque él sea un mandón, o sea, uno que o alguien que no ha formado o no ha llamado a la persona. Dios demanda del creyente porque Él le provee de todo. Así es, amén. Sí, Señor. Amén. Nosotros, le voy a poner un ejemplo, tal vez no sea muy claro, pero tal vez lo podemos comprender, o es la manera en que yo lo entiendo un poco mejor. Nosotros tenemos hijos pequeños, ¿ven? Y a la edad que tienen, cuando están pequeños, les demandamos obediencia, les demandamos que se aseen, les demandamos que se bañen, amén, les demandemos que colaboren en algo en casa. Pero un día se va, siguen siendo hijos, pero ya no les puede demandar porque usted ya no les provee, no les dé el hogar, no les dé el abrigo, no les da cobija, no les da alimento. Así es. Pero nosotros seguimos siendo hijos. Y Dios entonces como hijo lo demanda. Por eso es, mire hermano, cuando uno lee la Biblia y pasajes como esto, a uno lo ponen en qué pensar los hermanos con sus conductas. Sí, amén, así es. Y no estoy hablando puramente de hermanos conocidos, estoy hablando de toda la cristiandad en el mundo. Sí. A uno lo ponen en qué pensar, porque uno dice, ¿por qué es que las personas, unas pueden ser cristianos de esa manera, sin compromiso, sin sometimiento, sin tener esa conciencia de lo que realmente son? Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué es que yo
voy como más adelante y con todo y que voy ahí, parece que más mal me va, como que más padecimientos tengo. Y aquel que viene allá aletargado, soñoliento, porque está hablando, dice que la persona entra en soñolientos. O sea, un soñoliento es como alguien que en la madrugada levanta medio dormido y ve medio el camino, a veces no lo ve y como no ve el camino no llega al culto. ¿Ve? Entonces, la mayoría, un buen % de cristianos viven vidas muy lejos de la demanda que Dios les hace. ¿Cómo hacer con eso? Lamentablemente, si a Dios no le obedecen, menos le van a obedecer a los hombres. Sí, amén. Lamentablemente. Es verdad. El hombre puede aún, porque hay religiones que aún a la fuerza meten a la gente a la religión, ¿ven? Pero el evangélico no es a la fuerza, No. es voluntariamente. Así es. Dice que la palabra de Dios, discierne el corazón. ¿Ven? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Promete reposo a aquellos que creen y dice, y su mensaje de la promesa no es una simple sencilla palabra o escrita en un papel o tinta. La palabra de Dios dice que de Dios y sus promesas están vivas, son una realidad viva. Se dicen 4 cosas acerca de la palabra de Dios y de sus promesas. La palabra de Dios es rápida, viva. Lo primero que se dice 4 cosas, decía yo, y la primera es que de la palabra de Dios se dicen cosas como, por ejemplo, la palabra de Dios es rápida, la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos saben eso? O sea, que llega, tiene el poder para transformar, para cambiar, para hacer que una persona, por dura que sea, se ablande. Así es. Gloria a Dios, sí, Señor. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, eso dice el texto bíblico. Sí. Versículo 12 que leímos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva. O sea, que es viva. Debe ser creíble, aceptable en el creyente. Usted va a creer, hermano amado, que los que somos evangélicos somos los que menos creamos a la palabra de Dios. Sí. Yo siempre les he motivado a ustedes que sean más despiertos con respecto a la adoración al Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque hemos recibido una palabra que los ha dado vida. Sí. No que los han puesto, si ustedes eran locos cuando no eran cristianos, para andar gritando con un trago que andaban adentro. Sí. Eran locos. Y de dónde estas mujeres cuando bailaban, cuando eran bailarinas, saltaban, no tenían problema. En el evangelio se han vuelto así medio añoñados. Se acabó la gasolina. Se acabó y parece que recibieron muerte. No, la palabra de Dios es viva. O sea que la iglesia podemos haber 3, 4, 5, pero debe haber esa vivencia. La palabra tiene que estar haciendo un efecto en la vida del creyente, a menos que no haya hecho efecto nada en la persona. Pero por eso el texto bíblico dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que la palabra es más cortante que todo el Padre. La palabra cortante, dice, significa cortar, es penetrante y condenatoria. No abandona a un alma. La palabra de Dios no permitirá que un alma que la escuche ignore la promesa de reposo de Dios. Toda persona que escuche la palabra de Dios le va a cortar y lo va a hacer responder de alguna manera. O despierta al reposo de Dios o se pierde por completo. Amén. Pero la palabra lo va a hacer responder. Así es. Ahora, dice también que la palabra de Dios es penetrante, atraviesa directamente el alma y el espíritu del hombre. Es la palabra de Dios la que toma la naturaleza espiritual y terrenal del hombre. O sea, las 2 áreas combate la palabra de Dios. La espiritual y la terrenal la golpea. La palabra del Señor. Amén. La hace responder cuando dicen gloria al Señor. Yes, aleluya.
O sea que si hay una alma orgullosa de un espíritu, lo vuelve un espíritu humilde. Si hay una alma pecadora, le da un espíritu justo. Si hay un alma rebelde, le da un espíritu obediente. Si hay un alma impía, le da un espíritu, un alma devota delante del Señor. Amén. Dice gloria a Dios, hermano. Ya estoy terminando, alegres. Gloria a Dios. Maravilloso el Señor, aleluya. Tantos dicen gloria a Dios. Qué lucha, ¿verdad? Gloria a Dios. Jesús, aleluya. Si estuvieran viendo Netflix, una película de aviones, alguien estuvieran bien con los ojos pelados. Pero como están acá y estamos tratando de estudiar la palabra, más se vuelve pesado el asunto. Espero que Dios los ayude y los dé fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que la Biblia dice. Dicen varias cosas cuando habla acerca de cuán viva y poderosa es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la espada penetrante del espíritu, así dice la palabra de Dios, que discierne el espíritu de las personas. Amén. O sea, por eso es que nosotros necesitamos la palabra. Si el creyente va, y voy a hacer un señalamiento, vaya, con el permiso de ustedes y de los hermanos que lo digo con respeto, voy a guardar esto para hacer el señalamiento, y de los hermanos que tienen conductas, digamos, de no ser constantes en el Señor. Toda persona que no tenga una conducta constante en el Evangelio está en riesgo de perder el reposo. Solo les voy a poner el ejemplo. Un día llegó el pueblo de Israel a la Canaán prometida. Ya les he hablado de esto un montón de veces, pero vale la pena que culminemos ahí. Y ahí dice que Moisés escogió a 12 príncipes de cada tribu y le dijo: vayan a reconocer la tierra. O sea, es su tierra, porque esa tierra Dios se las había dado, ¿verdad? Sí, amén. Como esta historia es bien conocida, les va a dar más sueño. Pero lo que quiero es terminar en esa parte. Entonces ellos ven que no tuvieron problema en cuanto a ir, fueron. O sea, eso habla de que algunos intentan, fueron, vieron la tierra, estuvieron ahí. Es posible que durmieron ahí, porque la Biblia habla que fueron ese día, el mismo día regresaron, porque eran grandes trayectos de camino. Sí. Pero el asunto que donde fueron y estuvieron, vieron toda la bendición que había, y además de eso vieron el peligro al que se iban a enfrentar. Amén. ¿Qué sucede? Regresan. Los 12 regresan. Ninguno tuvo ningún problema en cuanto a que vivieran en batalla o que lo mataran allá. No, regresaron exactamente todos. Y todos llevaban evidencia de lo que había en la tierra prometida. Sí, amén. Todos. Pero cuando les consultan con respecto a la tierra prometida, 10 de ellos dicen que allá no les conviene ir. Vean la torpeza, le voy a decir así, del hombre. Sí, amén. Y hablo de la torpeza del hombre también actual. Sí. Sí. Decirle a Dios qué es lo que le conviene. Y en esa torpeza cae la gente cristiana actual. Sí. Que ellos actúan según ellos y no según lo que Dios dice. Amén. Dios dice: el reposo te lo he dado, es tuyo, vive en el reposo. Pero la persona dice: cuando pueda voy a hacerlo, Sí. si el tiempo me da. Es increíble. Sí. Entonces volvamos a la torpeza de aquel. Van con los racimos de uva, la gran bendición. Dice que la llevaban cargando, y eran tan pesadas que tenían que llevarlas entre dos, cada racimo de uva. Si hoy usted agarra un racimo de uva, lo más que pesa son 2 libras, las más grandes. Pero en ese tiempo, porque la llevaran entre dos, ustedes imaginan que eran pequeñas uvas, eran monstruos de uva o cantidades de uva en una racima. Así es.
Entonces, viendo todo el pueblo la evidencia de la bendición que había en esa tierra, que era física, creyeron los demás a la torpeza de 10 que dijeron que esa tierra es cierto, era buena, que fluía leche y miel. Aceptaron que fluía leche y miel. Yo no había mentido que fluía leche y miel, pero que ahí habían gigantes. ¿Quién le dijo a usted que me oye que en el evangelio todos le van a tirar rosas blancas y rojas? Gloria a Dios. ¿Quién le dijo a usted que en el evangelio no va a andar en medio de lobos? Amén. ¿Quién le dijo a usted que en el evangelio es de venir allá cada tiempo en tiempo y luego quedarse en casa por tiempos? Y así es la vida cristiana. ¿Quién le ha enseñado a usted semejante cosa? Estoy hablando con los que lo están viendo. ¿Quién le ha enseñado a usted no tener compromisos con Dios personales antes que con los hombres? Porque antes que usted tenga un compromiso con esta iglesia acá, que tiene ese nombre por denominación, usted tiene un compromiso con el Dios que lo compró y lo liberó del pecado. Y ese compromiso tiene que ser todos los días, todas las semanas, todos los años, hasta que venga el Señor por cada uno. Amén, así es. Oh, que la tierra prometida cuesta llegar. Sí, pero el Señor nos ha prometido que es nuestra. En ese reposo hay que mantenerse. ¿Y sabe qué daño más? ¿Qué daño más grande hicieron los 10 príncipes? Que hicieron que los demás pueblos entraran en incredulidad. Porque eso es lo que ocasiona el que usted y yo tengamos tales conductas. Amén. Sí, aleluya. Es verdad. Nosotros hacemos desmayar a los demás. Hay quienes que pueden decir: yo no le doy mal testimonio a nadie. Miren, con solo que usted no se congregue, le está dando mal testimonio a los demás. Sí. Ese es un mal testimonio grave. ¿Usted trabaja con cuántos empleados trabaja usted, hermano Saqueo? 3. Supongamos que de esos 3 hay uno que llega un día a la semana, luego llega 2 días en la otra semana, luego llega 3 días en la otra semana. ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Lo consideran? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se considera? Irresponsable. Y eso mismo le está diciendo al jefe, que esa persona le está dando mal testimonio a los otros 2 que no faltan ningún día. Así es. Entonces aquí, ¿sabe cuántos hermanos somos aquí aproximadamente? Varones, adultos. Cerca de 42. Con niños llegamos a más de 55. ¿Cuántos habemos hoy? 5, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adultos, más los niños. ¿Dónde están los otros los otros hermanos irresponsables? Pero no los dan mal ejemplo. Va a creer usted que los que le damos mal ejemplo vamos a ser nosotros. Que venimos. Yo veo al hermano Fermín, y digo su nombre con respeto también, al hermano Saqueo, al hermano Romario, a la hermana aquí, la hermana, que hasta los ojos se le cierran, pero aquí están. ¿Cree que yo no entiendo que vienen cansados? Si yo no me estoy durmiendo porque yo estoy parado. Si yo estuviera ahí, también les estuviera haciendo señas. Pero ¿por qué venimos? Una, porque no queremos perder el reposo que Dios nos ha dado. Segundo, no queremos serle mal ejemplo a los demás. Y usted no puede ser, va a haber días que no va a venir al culto, pero que sea una causa real. Ahora, con respecto a los que trabajan, dice la Biblia que el que vino siendo libre se mantenga libre, que el que vino siendo esclavo procure salir de la esclavitud, que le pida a Dios un trabajo que le dé el sustento para vivir aquí, para cumplir las metas y para mandarle a su familia. Y Dios, que es justo, se lo va a dar. Gloria a Dios.
Entonces aquellos que cometieron la torpeza dijeron, allá son gigantes y los van a comer como langosta. Y todos los que no fueron, no vieron los gigantes, pero sí creyeron a semejante locura que dijeron. Sí. Porque hay gente que les cree, aún a los que no vienen les cree y dicen, no vaya al culto porque hay mucho orando, es verdad, pero no saben la bendición que se logra estar orando. Así es. No vaya al culto porque el culto es muy largo. Así me ha dicho gente a mí que los cultos son muy largos aquí los domingos. Claro, como la gente ya tiene, la mayoría de iglesias tienen culto sociable. Van, se dan un beso en la mejilla, está bien, se saludan con ósculo santo, pasan allá, ora, pasa el que esté en el altar, lee la Biblia, ora 2 minutos y comienza el devocional, la fiesta, a bailar. Sí. A bailar, porque hay iglesias que bailan. Sí. No danzan, bailan. Sí. Que no andan con hipocresía, que son bailarines. Sí. Eso está visto a la vista. Y después la gente agarra a bailar, porque ha agarrado un bailado de estar bailando ahí en el mismo puesto. Sí. Y dicen que están danzando. Sí. Es baile. Mire que paran la música y ya dejan de bailar. Sí. Así es. Y va a ver los ritmos de música que les tocan. Y esto está tan bueno que no quiero que pare. Y esto está tan bueno que no quiero que pare. Sí, es verdad, así está ahorita. Y ahí está, y no quiero hacer mates porque no estoy tratando de burlarme, pero está la gente también brincando en un pie. Sí. Y estas son las fiestas de los pentecostales. Y estaban, ¿cómo que las fiestas de los pentecostales? Nosotros no venimos de fiestas para nosotros, hermanos. ¿Quién le ha dicho a los hermanos que se va a la iglesia a hacer fiesta para uno? El tiempo de alabanza es para adorar a Dios. Amén. No para deleitarme yo en fiestear. Y que usted me esté cantando que es tan bueno, hijo, y de él, y después nada. Aleluya. ya se van a enojar conmigo, es que yo estoy muerto. Digan lo que quieran. Pero no es verdad. Aleluya. O sea que yo nunca he pegado una carrera, ya he pegado mis carreras y mis saltos, pero no estoy ahí que haciendo esos mates raros. Sí, amén. Y así se ha vuelto la iglesia hoy. Hoy van y si no hay ese brinco y salto y ese remolineo, no sirvió el culto. Sí. Aleluya. ¿Y dónde entonces está Dios? En ese bullicio, en ese revoltijo que la gente hace. Allá anda la gente con tremendos cubiertos, unas mujeres que aquí les cae el cubierto, ¿ven? Pero allá ven los mates que hacen raros. Sí. Aleluya. Y el que está cantando allá, le está cantando la sopa de caracol en cristiano. Sí. Y todos están bailando la sopa de caracol en cristiano, en un pie. Está tremendo. Y ahí se incluye el pastor, los diáconos, todo. Se vuelven una manada de gente que se olvidan de la realidad. Así es. Y a eso le quieren llamar presencia de Dios. Se arma un gran bailón. Ahora por el otro lado están las momias, usted ya sabe, ¿verdad? Que llegan a la iglesia y ni siquiera alaban a Dios también. Yo tampoco estoy en acuerdo a gente que parece que están con el cura en la iglesia. ¿Cómo que dicen en la iglesia allá, en la iglesia que decíamos cuando estábamos allá? ¿Cómo que decía? Se me olvidó. Hace días me acordaba yo. ¿Ah? Sí. Entonces, pero tiene que salir, la iglesia tiene que tener esa conducta. Entonces, todos los que escucharon semejante cosa de incredulidad, porque y fueron incrédulos, no creyeron que eso iba a ser de ellos. Sabe que entre ellos, de esos que profetizaron, estaba Caleb, que subió al monte, y ahí Caleb vio a los gigantes, y Caleb nunca habló torpeza. Ellos dijeron, es verdad, son gigantes, pero el Señor los ha entregado a esa tierra. O sea, ese es el lugar que Dios los ha dado. O sea, nos vamos a quejar. Si Dios los ha dado, Él va a ayudarnos a destruir los gigantes. Amén. Entonces, si a usted Dios le ha dado la salvación, ¿por qué no lucha? ¿Por qué no permanece? ¿Por qué no se esfuerza?
verdad, gloria a O Dios. sea, ve a un hermano como un gran gigante, o cierto sentimiento como un gran gigante, o lo que diga la gente como un gran gigante. Si uno le dice, mira, ya te di la salvación, Amén. Gloria a Dios. parece que tengo ganas de comenzar. Dele, vigilia. Pero es verdad, porque a mí me da yo, ¿por qué la gente se detiene? ¿Por qué la gente desiste? ¿Por qué la gente nos da semejante ejemplo? ¿Acaso todos no hemos bebido del mismo espíritu? Los han dado a tomar de la misma agua, hemos tomado de la misma roca, del mismo espíritu tenemos todo. ¿Y por qué todos no vamos en el mismo sentir? Amén. Porque unos pueden estar a esta hora de la noche descansando en la casa, roncando, durmiendo. ¿Y por qué nosotros podemos estar aquí? ¿Cuál es la diferencia? Dime, ¿cuál es? Amén. Bendito Dios. O sea, que aquellos están más cansados que nosotros. Mentiras. Aquí su persona que ven enfrente, desde las 4 de la mañana está parado. Y algunos de ustedes desde las 5. Y otros desde las 5:30. Y otros hasta después de madrugada. Y aquí estamos. ¿O somos mejores? No, lo que queremos es mantenerlo todo en el reposo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Yo les motivo a ustedes que están acá. No vayan a desistir. Yo les pido a Dios que un día este local esté lleno de gente adorando al Señor, que el lunes sea igual que el domingo sea igual que el viernes, que no haya diferencia para los evangélicos, Sí. que no vean el día como cualquier día, sino que lo vean por igual, porque Dios los ve igual a todos los días. Amén. Pónganse de pie, Padre, gracias te doy. En el nombre de Jesús, Señor.